¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió en el momento exacto en que Jesús murió en la cruz? Milagros extraordinarios que desafían la comprensión humana y revelan la grandeza del sacrificio de Cristo. Hoy, exploraremos los 4 eventos sobrenaturales que sacudieron el mundo en el instante de la crucifixión de Jesús. Desde la oscuridad que cubrió la tierra hasta los muertos que resucitaron, cada uno de estos fenómenos tiene un significado profundo y transformador. Quédate con nosotros y descubre cómo estos acontecimientos milagrosos impactan nuestra fe y comprensión del mayor acto de amor de la historia. Comencemos este viaje revelador. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está consumado. Es universalmente aceptado que Jesús fue crucificado y que realmente murió en la cruz. Esto ya no es una novedad. De hecho, Jesús no fue el primero en morir en una cruz. Se estima que, en la época de la crucifixión de Jesucristo, los romanos ya habían crucificado a 30.000 hombres solo en Palestina. Jesús no fue el primero en ser crucificado y tampoco sería el último. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la crucifixión de Jesús y todas las otras muertes causadas por los romanos. Jesús fue el único que pudo y murió en la cruz por los pecados de un mundo perdido. Como nos recuerda el apóstol Pedro, su muerte representa el sacrificio del justo por los injustos que nos acerca a Dios, 1 Pedro 3:18. No había nadie más que pudiera hacer eso por la salvación de la humanidad. 1000 muertes de pecadores en la cruz no podrían salvarnos, solo Jesús, el Hijo del Dios vivo, podría hacerlo. La muerte de Jesús fue preordenada, como se proclamó desde el principio. Fue una victoria espiritual completa sobre el pecado y sus consecuencias, que es la muerte. Fue una subyugación total de Satanás, el adversario, y el triunfo supremo de los justos en la gracia. El sacrificio de Jesucristo en la cruz significó una victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte y de la redención sobre la condenación. Fue un triunfo en la mayor batalla espiritual por el alma de la humanidad. Aunque la muerte de Jesús es más espiritual que física en valor, estuvo marcada por manifestaciones físicas extraordinarias. Con esto, quiero decir que la muerte de Jesús estuvo marcada por evidencias físicas claras que se manifestaron de maneras sobrenaturales y milagrosas en el exacto momento de su muerte. Para fines de registro, Mateo relata 4 eventos fenomenales que ocurrieron cuando Jesús murió. Es importante notar que el escritor del Evangelio no explica el significado de los eventos, simplemente los registra. ¿Por qué? Porque los eventos hablan por sí mismos como una aprobación divina del sacrificio de Jesús. Sin embargo, una mirada cuidadosa a estos 4 eventos nos dirá que hay más. Así que, en el resto de este breve episodio, enumeraremos los 4 eventos increíbles que sucedieron en el mundo mientras Jesús estaba muriendo en la cruz. 1. La oscuridad cubrió toda la tierra. Como relata Marcos, después de la tortura y la humillación de Jesús a manos de los soldados romanos y sus cómplices judíos, fue colocado en la cruz a las 9 de la mañana. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Mateo relata que, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió toda la tierra, Mateo 27 horas y 45 minutos. Esto es poderoso. Parece un eclipse total del sol. Ciertamente, un eclipse solar no es un fenómeno nuevo, ha ocurrido antes y desde entonces. Pero considera el hecho de que esto ocurrió en el exacto momento en que un hombre que decía ser el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. ¿Cómo se puede explicar tal coincidencia? Entonces, ¿cuál es el significado de este evento? ¿Cuál es el significado de la oscuridad que cubrió la tierra de Israel en el momento de la muerte de Jesús? Sabemos que, en el Antiguo Testamento, la oscuridad se usa frecuentemente para representar el juicio. Como declaró el profeta Amós, «Ay de vosotros que deseáis el día del Señor, para que deseáis ese día. Será de tinieblas y no de luz», Amós 5:18. El día del Señor representa el juicio de los impíos. Esto es lo que sucedió en Egipto en la 9ª plaga del evento del Éxodo. La oscuridad cubrió la tierra de Egipto durante un periodo de 3 días. La Biblia dice, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga oscuridad sobre la tierra de Egipto, oscuridad que se pueda palpar. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo oscuridad espesa en toda la tierra de Egipto por 3 días, Éxodo 10, 21-22. ¿Qué ocurrió después? Después de la plaga de las tinieblas vino la muerte de los primogénitos, Éxodo 11, 4-5. La oscuridad precedió a la muerte.
De la misma manera, en la cruz, la oscuridad precedió a la muerte del Hijo de Dios. Pero, para nosotros, esta muerte es un requisito previo para la victoria eterna. En la cruz, nuestros pecados fueron colocados vicariamente en Jesús sin pecado y Dios derramó su juicio sobre Cristo en lugar de sobre nosotros. Jesús soportó el juicio de Dios sobre nuestro pecado para que pudiéramos ser libres, y de hecho lo somos. Gloria a Dios. 2. La inmensa cortina del templo fue rasgada en dos. El siguiente evento dramático que ocurrió en el momento de la muerte de Jesús se relata en Mateo 27 horas y 51 minutos, y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto se refiere a la cortina interna entre el lugar santo y el santo de los santos, ver Éxodo 26, 31, 33 para referencia. Esta no era una cortina cualquiera. Esta cortina separaba la sección más sagrada del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Esta única entrada del sacerdote era para hacer el sacrificio de expiación por los pecados en nombre del pueblo. Esto es muy serio. Cualquier entrada no autorizada en el área resultaba en muerte instantánea. Así que, la sección estaba demarcada con una enorme cortina. Era del tamaño de un edificio de 6 pisos y tan ancha como 3 pisos. Estaba elaboradamente y densamente tejida con 72 trenzas de 24 hilos cada una. No era algo fácil de cortar, mucho menos rasgar. Así que la cortina se dividiera en dos fue notable por sí mismo, y como Mateo especifica que esta división ocurrió de arriba hacia abajo, solo podría haber sido hecha por el poder de Dios. Nuevamente, el hecho de que esto ocurriera en el momento en que Jesús murió en la cruz debería haber dejado claro para los líderes religiosos judíos que realmente mataron al Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado de la cortina rasgada? Simboliza la apertura de la puerta de la salvación. Elimina la barrera del pecado y el sacrificio de animales. Remueve los privilegios especiales de los sacerdotes para interceder en nuestro nombre ante Dios para el perdón de los pecados. En cambio, ahora somos libres y generados a través de Cristo como hijos de Dios. Muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz hizo posible que cualquier persona viniera a Dios a través de la fe en Él. Aquellos que vienen a través de Jesús pueden acercarse con valentía y sin miedo directamente a la presencia del Dios Todopoderoso. La necesidad del sistema sacrificial judío que Dios había dado a Israel ya no era necesaria. El sacrificio perfecto y final por el pecado, el propio Jesús, había sido hecho. Tanto en un sentido espiritual como literal, la barrera entre el hombre y Dios fue removida por el propio Dios. 3. Un terremoto sacudió el mundo. Los terremotos son comunes, especialmente en el Medio Oriente. Hay muchos casos de terremotos registrados en la Biblia y en otros relatos históricos. Sin embargo, el milagro del terremoto está en su tiempo. Porque esto ocurrió junto con otros eventos en el momento exacto en que el Hijo de Dios estaba siendo crucificado, nos dice que fue un evento sobrenatural. ¿Esto tiene significado para nosotros? Sí, lo tiene. Los terremotos en la Biblia a menudo acompañan revelaciones divinas o un acto único de Dios. Cuando Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí para dar su ley, toda la montaña tembló violentamente, como se relata en Éxodo 19:18. Podemos conectar el terremoto en el monte Sinaí con el terremoto en el Calvario, donde Jesús fue crucificado. El terremoto en el Calvario significó que las demandas de la ley entregadas en el monte Sinaí fueron cumplidas a través de la muerte de Cristo. Ya no estamos atados a la ley, sino redimidos por la gracia de Jesucristo. 4. Los muertos fueron resucitados instantáneamente. El evento más profundo y probablemente el más debatido que ocurrió en la muerte de Jesús en la cruz se relata en Mateo 27, 52-53, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron resucitados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está claro que hubo un terremoto y las rocas se partieron. Esto perturbó los sepulcros y los cuerpos de los santos que habían muerto fueron liberados de las ataduras de la muerte. No sabemos quiénes son estos santos, pero podemos inferir que serían personas honradas por Dios de Israel y de otros lugares, incluidos profetas y otras personas de Dios. Lo que es aún más fascinante es que, en el versículo 53, dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchas personas. Esto está más allá de cualquier cosa explicable por las leyes físicas.
Estos cuerpos descubiertos fueron vistos vivos en la ciudad de Jerusalén después de que Jesús resucitara de los muertos. La resurrección de los santos demuestra la victoria de Jesús sobre la muerte. Representa lo que sucederá al final de los tiempos en la resurrección final. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo cuando dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran clamor, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. Así, los santos resucitados simbolizan la esperanza y la expectativa de la vida eterna en el paraíso que todos los creyentes tienen debido a la muerte y resurrección de Cristo. Y así, vemos cómo estos 4 milagros en el momento de la muerte de Jesús no solo sacudieron el mundo físico, sino que también transformaron el espiritual. Cada evento es un poderoso testimonio del amor y sacrificio incomparables de Cristo por nosotros. Si este viaje por el poder divino y el significado profundo de estos milagros tocó tu corazón, recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenidos inspiradores. Deja un comentario abajo con tus reflexiones y comparte este video con amigos y familiares. Juntos, podemos difundir el mensaje de esperanza y redención. Gracias por ver, y que Dios te bendiga.